Una forma de hacerlo es familiarizarse con la operación del mercado mexicano de derivados, el MEXDER, y practicar, obviamente. Esta oportunidad se presenta con el primer torneo de derivados en México, organizado por Riskmatics, en alianza con la Bolsa Mexicana de Valores y otras instituciones. Me acompañan en la mesa Gerardo Herrera, director de comunicación de Riskmatics, y también José Manuel Maime, él es coordinador precisamente del torneo de derivados, y les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Víctor, muchas gracias. Un gran saludo a tu audiencia. Oye, pues aquí creo que una pregunta inicial es, digo, quienes de alguna manera tenemos cierta familiaridad con los mercados, pues conocemos cómo operan los derivados, ¿no? Los futuros, las opciones, pero mucha gente no, y creo que esta fecha, este aniversario 10º de la crisis de los derivados es un buen momento para recordar lo que yo decía hace un momento, la importancia de la administración de riesgos, prevenir futuras crisis. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hacer primero un torneo de derivados en México y por qué es importante hacerlo, Gerardo? Bueno, Víctor, efectivamente hace 10 años tuvimos una de las peores crisis financieras en nuestra historia a nivel mundial. En México fue relativamente benigna y sin embargo tuvimos más de un corporativo en crisis por el uso de derivados. Lo que hay que entender es, los derivados son instrumentos de cobertura, son instrumentos que nos ayudan a cubrirnos contra el riesgo de tipo de cambio, contra el riesgo del precio del petróleo, por ejemplo, o del precio de las commodities, el trigo, el maíz, etc. Los derivados es algo con lo que nos encontramos aun cuando no lo sabemos. Si no fuera por los derivados, la variación del precio del petróleo hubiera metido en serios problemas al gobierno hace algunos años por la variabilidad de los ingresos. Si no fuera por los derivados, los productores o las compañías que nos venden productos derivados de maíz o de trigo tendrían que estar cambiando su precio continuamente. Los derivados no son un instrumento de leads, son un instrumento para cualquier tipo de organización o incluso para individuos. Una pyme en León, Guanajuato, que tiene insumos en dólares puede utilizar derivados. Un exportador de aguacate que tiene ingresos en dólares esperando en enero o febrero puede utilizar derivados. Se cubre, claro. Y es por eso que Riskmatics es una organización, es una institución de capacitación financiera y es certificadora del sector financiero en materia de derivados. Riskmatics se puso a la tarea desde hace unos años en organizar este primer torneo de derivados, el primero en su clase en México y en Latinoamérica, con instrumentos futuros y opciones, que son los derivados más sencillos. No son derivados complejos, no son derivados difíciles de entender, incluso no se requiere una particular formación profesional o ser maestro en finanzas para poder utilizarlos. Es un conjunto de derivados muy sencillos, futuros, opciones de ciertas divisas, algunas acciones de compañías importantes, deuda del gobierno mexicano, tasas de interés, y la gente puede por 950 pesos jugar, ¿sí?, durante este torneo de derivados. ¿Qué es comprar, vender, armar un portafolio de instrumentos derivados? Decía, bueno, la gente está interesada en los derivados, pero de alguna manera dan miedo, ¿no? Y creo que esta es la oportunidad de probar la experiencia de hacer trading. La pregunta para ti, José Manuel, ¿solo los financieros pueden hacerlo? No, para nada. De hecho, lo quiero explicar con un ejemplo. Supongamos que soy un estudiante y me voy a ir de intercambio el próximo semestre. Al hacer la planeación de mis gastos, me doy cuenta de que el tipo de cambio está aproximadamente en 18.20. Pero ¿qué pasaría si llega a 21, como muchos temen? Entonces necesitaré mucho más dinero para hacer mi viaje. Existen estos instrumentos, los derivados, que me permiten administrar el riesgo del tipo de cambio. Es decir, yo puedo contratar un futuro a 19 y si llega a 21, yo estaré ganando, ya que deberé de pagar menos pesos por la misma cantidad de dólares. Asimismo, tendré la certeza de la cantidad de pesos que necesitaré pagar por cada dólar en el futuro. No necesito ser un experto para saber esto en materia financiera. Y de hecho, plataformas como el torneo de derivados de Riskmatics me permiten saber de qué manera se operan los contratos de futuros y opciones con las mismas condiciones del mercado real. O sea, es decir, se operan los mismos instrumentos con precios reales también, la operación es en tiempo real. Es de acuerdo, las características son las mismas que el mercado mexicano. Ahora, ayer hubo una ceremonia en la Bolsa Mexicana de Valores que fue el timbrazo de inicio de operaciones a propósito de este torneo, porque el torneo ya empieza. Sí, efectivamente, comienza este 9 de abril y es importante señalar, el torneo se está realizando con instrumentos reales, precios reales, condiciones reales del mercado mexicano de derivados,
porque el torneo está realizado por Rismatics con el apoyo del mercado mexicano de derivados del Grupo Bolsa Mexicana. Y por eso el día de ayer tuvimos el honor de que el presidente del Grupo Bolsa Mexicana, con el CEO de Rismatics, Alan Baruch, y el director del Politécnico Nacional, dieran el timbrazo en la Bolsa Mexicana. Esta es la importancia y el apoyo institucional que se le está dando a este torneo, que comienza el 9 de abril, correrá del 9 de abril al 11 de junio. Durante este periodo, los participantes tienen una cuenta virtual de 10 millones de pesos, que pueden convertir en ¿cuánto? ¿Cómo son los premios, José Manuel? Bueno, el primer premio es de $10,000, el segundo lugar es de $5,000 y el tercero de $2,500. Y esos serán entregados a los 3 participantes que tengan un mayor rendimiento. Es decir, que a través de la inversión en contratos de futuros y opciones generen mayor dinero con esa cantidad inicial. Muy bien. Pues todavía están a tiempo para inscribirse quienes deseen hacerlo. Además, podrán operar desde donde quiera. O sea, no es necesario estar físicamente en el proceso. Es una plataforma que está abierta 24/7. Por supuesto, los instrumentos son sujetos a los horarios de operación de la bolsa. ¿Sí? Claro. De 9 a 3, aunque el tipo de cambio opera en otros horarios. Pero sí, absolutamente invitamos a la audiencia a inscribirse. El costo de inscripción es 950 pesos. Muy bien. ¿Sí? Y si conviertes esos 10 millones en 11, 12, 13, puedes ganar, en primer lugar, 10,000, 5 o 2,500 dólares. Muy atractiva la. Sí, la en Rismatics no le tenemos miedo a los dólares porque sabemos cómo bien. cubrirnos con derivados. Muy bien. Gerardo Herrera, José Manuel Maime, gracias. Muchas gracias, Víctor. Pasamos al análisis de los temas de mercados y ahora voy a conversar con